El estudio de la parashá de esta semana corresponde a Terumá. Terumá significa ofrenda alzada o porción separada. Vamos a estudiar la primera guía del capítulo 25, del versículo 1 al 16, y seguimos estudiando el libro de Shemot o Éxodo. Aquí vamos a ver que el Eterno pide que los hijos de Israel le hagan una ofrenda y todos los que tienen un corazón motivado para dar oro, plata, cobre, lana, lino, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas para poder construir una morada para el Eterno. Tendrán que hacer un santuario según el modelo que el Eterno muestre a Moshe. También tenían que hacer el arca, que iba a ser de madera cubierta de oro, y con la longitud y la altura que tenían que tener. También tendrá una diadema de oro alrededor y 4 anillos de oro en las cuatro esquinas. 2 varas de madera cubiertas de oro se pondrán en los anillos para poder transportarlas. Dentro del arca se pondrá el testimonio. Entonces, en esta primera guía, de versículos 2, nos dice lo siguiente: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda es llamada terumá, que no es fácil traducir porque ahí tiene varios significados como donación, don, dávida, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Viene de la raíz rum, que significa alzar, elevar. Tiene que ver con algo que se levante para separar del resto. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Pero ese no es su sentido en este texto. Se puede entender como una porción separada que se eleva como una ofrenda para un uso sagrado. El versículo 3 dice: y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce. Lo primero que pide el Eterno es oro, lo más precioso, según Génesis o Bereshit 2, versículo 12. El oro es bueno, la Torá del Eterno está diciendo que el oro es bueno. Así que el oro tiene valor porque la Torá le da valor. Ahora, los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar lo más precioso al Eterno. Esta es la razón por la que los hijos de Israel tuvieron que pedir los tesoros de Egipto antes de salir, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra del Eterno. La ofrenda para la obra del Eterno no se da en secreto. Entonces, ¿cómo podemos ver o entender la palabra de Yeshua cuando nos dice en Mateo 6, del 1 al 4? Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando deis limosna, no toquéis trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompense. En primer lugar, hay que entender la palabra justicia. En este texto es la palabra hebrea sedaka, que significa justicia, justificación, mérito, obra de caridad, limosna. El término sedaka se usa mucho para hablar del hecho de ayudar a los necesitados y especialmente de manera económica. Este es el sentido de la palabra en la boca de Yeshua. Lo que está diciendo es que cuando se trata de ayudar a una persona que está en una situación de necesidad, está prohibido anunciar a otro lo que uno dé, por dos razones: para no ser alabado por los hombres y para no avergonzar al necesitado. El avergonzar a una persona es un tipo de asesinato. Así que Yeshua prohíbe a sus discípulos mostrar a otros lo que den cuando ayuden a los pobres. Pero esta prohibición solo se aplica en el caso de hacer sedacá, dar limosna, no para otro tipo de ofrendas. Tenemos varios ejemplos en la escritura cómo se hacen recolecciones de dinero de manera pública y las escrituras no se pueden contradecir. En este caso no fue una sedacá
una ayuda para los necesitados, sino una terumá, una ofrenda para un fin sagrado, y esa ofrenda no tiene por qué ser en secreto. Por supuesto, aquí vemos que la actitud del corazón es muy importante para el Eterno, para que una obra pueda ser grata ante su presencia. Esta verdad aprendemos de lo que pasó con las ofrendas de Caín y Abel en Génesis 4. Por eso es necesario que todas las ofrendas se den en secreto. Solo la de Sedacá ayuda a los necesitados. El versículo 8 nos dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra del Eterno e Israel. Después del primer paso, el desposorio, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Es la razón por la cual ahora el Eterno pide una casa para poder vivir junto con su esposa. Esta casa es una sombra de una casa celestial que el Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Esto lo podemos ver en Apocalipsis o Revelación 15:5. El texto hebreo no dice que el Eterno va a habitar entre ellos, sino en ellos, o sea, Betohan en hebreo. Lo más lógico hubiera sido decir, y yo residiré en él. Pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel y por eso tendrán que hacerle un santuario. El verdadero lugar de la morada en el corazón de cada uno del pueblo de Israel que ha entregado su corazón al Eterno. Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan, la morada, el tabernáculo por causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero santuario de la presencia divina. Versículo 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El tabernáculo del desierto es una figura de varias cosas. Se puede entender como un reflejo del mismo universo. Hay varias palabras en este relato que nos conecta con el relato de la creación. Moshe tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el séptimo día, lo cual conecta esta obra con la creación que fue hecha durante 6 días, como dice Éxodo 24:16. En primer lugar, las leyes del tabernáculo nos hablan sobre el deseo de Hashem de estar presente entre su pueblo. Él no es un Elohim ausente que no está interesado en la vida de su pueblo. Él está plenamente deseoso de tener una residencia entre los hombres y estar cercano a ellos. Esta parashá nos muestra los diversos pasos para la construcción de un lugar único donde la presencia del Eterno moraría con una intensidad sin igual. En segundo lugar, nos muestra las prioridades de la vida espiritual en el tabernáculo. Si vemos atentamente el orden de las instrucciones, veremos que el Eterno empezó desde lo más interno a lo más externo. Por ejemplo, la Torá enumera las instrucciones de construcción en el siguiente orden. Primero el arca del pacto, después la mesa para el pan de la proposición, después la menorá, que es el candelabro de oro, después el tabernáculo mismo, después venía el altar de bronce o el altar del holocausto, después el atrio del tabernáculo, para que Hashem haga su morada en nosotros y haga de nosotros su heredad. Debemos estar limpios interna y externamente en ese orden. Hashem mora con el humilde de corazón, tal como se dice aquí. El Eterno dice así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto está en Isaías 66, versículo 1 al 2. El Eterno quiere tu corazón sobre todas las cosas. Él ha instituido días de fiesta, remembranzas, ceremonias, mandamientos. Sin embargo, todo eso es un medio para llegar a un fin, que lo sirva con el corazón gozoso, tal como se nos dice, por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón,
Por la abundancia de todas las cosas, servirás por lo tanto a tus enemigos. Esto está en Devarim 28, 47 al 48. Todo lo demás es secundario. Lo más íntimo en el lugar santísimo era el arca del pacto, del testimonio de Hashem y su pueblo. El arca del pacto corresponde al corazón del hombre, de donde emana la vida, como está escrito. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Como comentario de esta primera lilla, vemos que el corazón, sin embargo, debe ser el motor mismo de ese vehículo. Y la razón por la que hacemos todas las cosas externas debe ser porque nuestro interior rebosa de amor por el Eterno. El corazón es donde la palabra de Hashem debe demorar. Es debido a esto que el texto de Shema Israel sigue diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto está en Devarim 6:6. Cada hijo de Israel, cada justo de entre las naciones que teme al Eterno, debe de poner las palabras de Hashem no únicamente en su mente, sino en su corazón. Incluso la letra inicial y la letra final de la Torá nos dan el mismo mensaje. La primera letra de la Torá es Bet y la última Lamed. Forman la palabra Lev, que significa corazón. El mensaje es claro. Hashem quiere que sus palabras estén en nuestro corazón, en nuestro ser más íntimo, ahí donde reaccionamos ante cualquier situación por instinto adquirido por nuestra espiritualidad, en el área en donde nuestra fidelidad a ese sentir es absoluta y universal. La combinación máxima de Hashem en la era mesiánica consiste precisamente en poner la Torá en el corazón de su pueblo. El nuevo pacto o la nueva alianza no consiste en una nueva Torá, sino en poner esa Torá en el corazón de cada hijo de Israel como nunca antes. Esto es lo que yo les quería compartir en esta primera lilla. Que Hashem le bendiga. Shalom.